Bueno, a ver, la clase pasada, lo que estamos viendo un poco de lentes delgadas y cómo hacer el diagrama de rayos. Sí, es verdad que tuvimos unas complicaciones ahí, justo mi perrita me estaba interrumpiendo, pero vamos a ver si había quedado claro o no esta parte. A ver, déjenme un segundo que admita a los chicos. Ahí está. Bueno, estamos hablando un poco de las lentes convergentes y divergentes, ¿sí? Cómo armar este diagrama de rayos. La clase pasada estuvimos explicando un poco de cómo hacerlo, ¿sí? Eh, por lo general, nosotros damos una escala, ¿sí? Ya sea en la hoja, ya sea que usen una hoja cuadriculada, nosotros vamos a establecer primero una escala para dibujar, ¿sí? el modelo y cómo hacer estos diagramas de rayos. Nosotros por lo general usamos siempre tres rayos, ¿sí? Hay uno que no sufre ninguna desviación, que es el rayo que pasa por el centro, ¿sí? de la lente y el eje de simetría. Entonces, ese rayo no sufre ninguna modificación en ningunos casos, tanto como una lente convergente como divergente. La diferencia entre estas dos lentes es que la posición de los focos, ¿sí? Nosotros en el primer rayo, que es el rayo que sale paralelo, ¿sí? Del objeto hacia la lente, que sale paralelo al eje, ¿sí? Busca siempre el foco 2. Fíjense en como en la lente convergente, que le llamo rayo 1, ¿sí? Siempre busca el foco 2, sale paralelo al eje, ¿sí? Desde el objeto hacia la lente, y luego busca el foco 2. Fíjense en qué pasa la lente divergente con el primer rayo, ¿sí? Fíjense en la posición del foco. El foco 2 ya se encuentra entre el objeto y la lente, no después, ¿sí? No sé si pueden verlo acá, esta parte. Fíjense en que el foco 2 ya no se encuentra pasando la lente en la lente divergente, sino entre el objeto y la lente. Entonces, el primer rayo lo que hace es buscar el foco 2, pero luego de pasar la lente, este diverge, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es descomponer este rayo de acá, que sale de acá, que intentemos dirigir algo virtual, ¿sí? O imaginario, hacia el foco 2, ¿sí? Obviamente que tiene que salir siempre en la intersección del rayo que sale paralelo, ¿sí? Al eje, hacia la lente, y buscando siempre el foco 2. El otro rayo, ¿sí? Que siempre es el que busca el foco 1, que es el rayo 3, fíjense, porque el rayo 2, el que yo le llamo el que no sufre ninguna radiación, que pasa por el centro, pero fíjense en qué pasa con el rayo que nosotros tenemos que graficar, el rayo 3. Siempre es el que busca el foco 1, ¿sí? Fíjense en que acá el foco 1 se encuentra siempre en las lentes convergentes entre el objeto y la lente. Entonces, eh, fíjense en cómo busca el foco 1, ¿sí? Hasta llegar a la lente y recién sale paralelo al eje. Bueno, acá también va a pasar lo mismo, va a buscar el foco 1, por este se encuentra después de la lente, ¿sí? Una vez que llega buscando el foco 1, llega a la lente, ¿sí? Y sale paralelo al eje, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que hacer una proyección hacia atrás, ¿sí? Para ver a dónde se intersectan, ¿sí? Todos los rayos, y ahí se encontraría la imagen, ¿de acuerdo? No sé si esta parte había quedado clara en la clase pasada, me había quedado con esa intranquilidad por ahí. Eh, eso en el caso de los diagramas de rayos. Ahora vamos a ver un poco de cómo hacerlo analíticamente, ¿sí? A ver si más o menos nos sale. Gráficamente siempre vamos a tener errores, pero bueno, siempre tenemos un valor aproximado. Pero analíticamente son las medidas correctas. Vamos a ver si lo hago analíticamente. Esto lo hicimos en clase pasada. Acá, por ejemplo, determinar la distancia de la imagen y su posición. Un objeto colocado a 32 centímetros, ¿sí? Colocado a 32 centímetros de una lente convergente con una distancia focal de 22 centímetros. Lo que tengo que hacer yo siempre es poner los datos. Siempre voy a tener, por ejemplo, si un objeto colocado a 32 centímetros, esa sería, ¿qué cosa? La distancia al objeto, que yo le llamo De DO. O. Exactamente, que es de 32 centímetros. Luego, acá no, obviamente lo que tengo que calcular es la distancia a la imagen,
¿sí? Lo que tengo que hacer es calcular la distancia a la imagen. Y fíjense que acá, obviamente, DI es algo que no conozco, pero sí tengo la distancia focal, que en este caso es de 22 centímetros. Y lo que hacemos es reemplazar estos datos en la fórmula. ¿Se acuerdan que yo les di una fórmula que es la que le llaman del constructor de lente, que en realidad es la fórmula de la ecuación de lentes delgadas? Está de aquí. Lo que vamos a copiarla porque si no tengo que introducir toda la ecuación y la pego acá. ¿Y luego qué hago? Fíjense, lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos que tengo. Obviamente tengo que despejar mi variable. Ahora va a ser la distancia a la imagen, ¿sí? Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Eh, Obviamente tengo que despejar DI, ¿sí? Que sería la distancia a la imagen, y bueno, reemplazo. 1 sobre distancia al objeto, que es 1/32, más 1 sobre DI, que es un dato que no tengo, ¿sí? Igual a 1 sobre la distancia focal, que en este caso es 22 centímetros, ¿sí? Lo que hago es despejar DI, este de acá, ¿sí? ¿Cómo lo voy haciendo? Bueno, primero vamos despejando parte por parte. Este que tengo acá, sumando, lo paso al otro miembro restando, ¿sí? Este que tengo acá lo paso restando, ¿sí? Dejando solo a esta razón que tiene a DI, ¿sí? Luego, acá, ¿qué debería hacer yo? En realidad lo que hago acá es un común denominador, ¿sí? Entre 22 y 32. Si no encuentro ninguno, lo más fácil es multiplicarlos, ¿sí? 22 por 32, acá me daba 704, no sé si lo hice bien. Y bueno, sacar un común denominador, luego 704 dividido en 22, de 32 por 1, y así. 32 menos 704 dividido en 32, de 22 por 1, 22, hago la resta y me queda 10 arriba, ¿sí? 10 sobre 704. Obviamente esto lo puedo simplificar, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? ¿Cómo debería hacer yo? ¿Cuál sería el paso para despejar de I, que es lo que me interesa acá? ¿Qué podría hacer en este paso? No sé si entienden lo que hago acá. Si doy un poco de zoom. Hay una igualdad, digamos, uno sobre DI y hay que lograr la misma igualdad en el otro término, que esté Exactamente. uno sobre tanto. Bien, entonces lo que hago es invertir en los dos lados, ¿sí? ¿Qué pasa si invierto, si yo hago la misma acción en los dos miembros de una ecuación? En realidad no le afecta, siempre y cuando haga la misma acción o la misma operación en los dos miembros. ¿Qué pasa si le invierto eh, las fracciones? Por ejemplo, de ahí pasa arriba, obviamente sobre 1, si no pongo el 1 abajo, y me quedaría 704 sobre 10. De esta manera ya me queda de ahí no como una fracción, ¿sí? Y me quedaría 704 dividido en 10, eso me queda 70,4. 70,4 centímetros sería la distancia a la imagen, ¿sí? Esa sería la distancia a la imagen. Fíjense que acá me da un valor positivo. Ahí hablamos la clase pasada, que era súper importante esta parte, en donde decía que si en el caso de que DI era positivo, la posición de la imagen es invertida, ¿sí? Y del lado opuesto al objeto, o sea, es una imagen real, ¿sí? En el caso que DI es negativo, se trata de una imagen virtual, ¿sí? Entonces, fíjense que acá este valor de DI es positivo, o sea que por lo tanto se trata, y puedo sacar la conclusión de que es una imagen real, ¿sí? Cuando DI me dé positivo, negativo, recién voy a tener una imagen virtual. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No sé si por ahí... ¿Por qué le da 10 sobre 704? Acá esta parte. Sí. Hago acá a ver, voy a hacer un paso más. A ver, voy a hacer acá abajo. Este de aquí. Puedo copiar. Ahí está. Perdón. Fui arriba.
Fíjense, acá lo que hago es un común denominador, ¿sí? Un común denominador porque tengo que restar estas dos fracciones, ¿sí? Lo que hago es restar estas dos fracciones. ¿Cómo lo hago? Lo primero, obviamente acá todavía no voy a tener nada, pero busco un común denominador aquí abajo que obviamente los contenga los dos y sea el mínimo común denominador entre 22 y 32. Por ahí lo general, o sea, lo rápido sería buscar un número que los contenga los dos. Un número que lo contiene los dos siempre es un número que si los multiplico los dos voy a obtener uno que sí o sí los contiene. Entonces 22 por 32 me quedaba 704. ¿Estoy bien? 22 por 32, tienen su calculador ahí. Sí, da bien. Bien, entonces 22 por 32 me queda 704. ¿Qué hago una vez que consigo el común denominador en una resta de fracciones? El denominador este se divide, ¿sí?, por este y luego se multiplica por el de arriba y así voy consiguiendo. 704 dividido en 22, obviamente me va a dar 32. 32 por 1 me queda arriba 32 menos, ¿sí? 704 dividido en 32 me va a quedar 22. 22 por 1, acá arriba me queda 22. Lo único que estoy haciendo es restando las fracciones, ¿sí? Las fracciones ya saben, cuando tienen distintos denominadores se hace de esta manera. Y luego me queda 32 menos 22, ¿cuánto es? Eso es lo que 10. me queda 10, ¿sí? 10 sobre 704, el resultado de restar estas dos fracciones, ¿de acuerdo? Bien, Entonces, profe. Gracias. ahí, cuando una vez que tengo el resultado de la resta de esas dos fracciones, recién fíjense en que siempre me va a quedar 1 sobre DI igual a una fracción, ¿sí? En el caso que no me quede una fracción, me queda un número, bueno, después lo invierto, también va a ser un número decimal, igual no importa, pero lo puedo calcular. Me interesa, aquí una vez que llego a este punto, lo que hago es invertir en los dos lados. O sea, de ahí es como que elevo a la -1 en los dos lados, en los dos miembros, eso hace que se invierta, ¿sí? Y me quedaría de ahí arriba, ¿sí? De ahí no voy a poner, o sea, me quedaría de ahí sobre 1 en realidad, ¿sí? Pero nada que al 1 abajo no se lo pone, ¿sí? Porque es como que siempre es divisible por 1. Entonces me quedaría de ahí directamente, esto lo invertí, el 1 pasa para abajo, de ahí para arriba, y el 704 para arriba, el 10 para abajo, me quedaría de ahí directamente igual a 704 sobre 10. Esto sí lo puedo resolver. Y me queda 704 dividido en 10, me queda 70,4 centímetros, y al ser un valor positivo, ¿sí?, esto es una imagen real, ¿sí? En realidad, lo que me indica si es invertida o del mismo lado del objeto, ¿sí?, es una vez que tengo la magnificación, digamos, una vez que lo multiplico por la magnificación de la lente. O sea, ahí si tengo un valor positivo o negativo, bueno, eso me va a indicar si es invertida o del mismo lado. ¿De acuerdo? Hasta ahora, no sé si los compliqué más con esto, si entendieron mejor. Profe, tengo una duda en el punto 2. En el punto 1 nos pide gráficamente y en el punto 2 solo analítica Exactamente, sí, sí, sí. y en A el punto ver, 3 ya claro, combinado. determinar la distancia, claro, en el punto 2 en realidad no les aclaré, ¿verdad? Determinar la distancia de la imagen y su posición, ¿esa es la consigna que tiene en el punto 2? Sí, Ah, bien, bien. Sí, me gustaría que lo hagan analíticamente. Sí, porque solo fíjense analítica, no que gráfica. gráfica no, al menos que si ustedes quieren comprobar gráficamente, vamos a tener que buscar una escala adecuada, porque por ahí, obviamente, en la hoja no entran estas distancias si hacemos una escala de 1 a 1, ¿sí? O sea, que de 1 Claro, claro. centímetro sea realmente 1 centímetro en el cuaderno, ¿sí? A menos que hagamos una escala diferente, ¿sí? Vamos a poder hacer gráficamente. Claro, sí, sí. Pero cuando yo pongo distancias así muy grandes, al menos que le indique que sea gráficamente, buscamos una escala. Pero acá, como estamos usando unas distancias que sobrepasan, digamos, las dimensiones de nuestro cuaderno, lo hacemos analíticamente, ¿de acuerdo? Claro. Claro, igual al punto 1 yo lo redimensioné, digamos, porque Ah, de igual sí. manera hubo un punto que no me entraba. Ah, sí, bueno, Igual por le cambié los ejemplo, valores a...
O sea, la imagen es la misma, solo que cambian los tamaños. Exactamente, por ejemplo, podría tomar, sí, 1 centímetro, que equivalgan. Claro, yo a veces tomo que los cuadritos valen 2 centímetros cada cuadrito. Claro, perfecto. Sí, sí, está bien. También cada uno lo hace, la escala siempre la aclaran, y eso está bueno que lo aclaren. Más allá de que yo cuando veo el gráfico sí me doy cuenta de qué escala están haciendo, pero está bueno que la aclaren la escala siempre. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, si tengo un objeto colocado a 12 centímetros en una lente divergente, no sé si, ¿cómo le salió el B? ¿Qué resultados tienen del punto B, del 2B, analíticamente? -6,89. A ver, vamos a ver si llegamos al mismo. Entonces tengo, voy a reemplazar directamente, ¿está bien que lo haga? 1 sobre la distancia del objeto, ¿sí? Voy a directamente reemplazar acá 12 centímetros. Y 1 sobre la distancia de la imagen, no la sé, con una distancia focal de 16 centímetros. Vamos a ver si nos sale igual. ¿Qué hago? Despejo esto de acá, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Lo voy a hacer acá abajo. Para lentes convergentes y lentes divergentes se usa la misma fórmula, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Lo único que acá, perdón, estamos hablando de la lente divergente. Cuando voy a reemplazar en la lente divergente, ¿sí? La distancia focal va negativa. ¿Sí? Este de acá, perdón, no me había dado cuenta, pero sí pensaba que sería una convergente. Sí, no sé si lo aclaré acá en la parte de la teoría, yo. Sí, Eh, está. Sí, sí está. a ver, creo que por acá lo puse, no me acuerdo en qué parte. Eh, claro, acá les puse. Esta parte no sé si quieren, no sé si quieren que esto que yo estoy haciendo después les compartan en el foro. La verdad que creo que les dije la clase pasada y no lo compartí. Eh, dice acá con la diferencia, ¿sí? De que la distancia focal, ¿sí? De las lentes divergentes será negativa. Esto solamente para lentes divergentes, ¿sí? Cuando voy a reemplazar la distancia focal en la lente divergente, lo único que cambia es que es negativa la distancia focal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cambio de foco, porque el foco 1 ya no se encuentra entre el objeto y la lente, sino después. Entonces eso hace que la distancia focal sea negativa. ¿A dónde me quedé? Acá. Al ser una lente divergente, entonces, importante, muchas gracias por recordármelo, esta es la distancia focal negativa. Y ahora vamos a ver si nos da. Tengo que tratar de despejar esto. Esto de acá, lo voy a borrar. Me queda 1 sobre DI y esto 1 sobre 12 centímetros que estaban sumando pasan restando. Ahí está. Entonces, ¿qué me queda? Como común denominador acá, ¿qué podría utilizar? A ver qué pusieron como común denominador al restar estas dos que tengo aquí. ¿Puede ir 4? No, no, porque 4 no lo contiene 16, lo tienen que contener, ¿no? Lo tienen que contener la misma cantidad de veces, o sea, lo tienen que contener a 16 y a 12. O sea, que 4 es muy chiquito para que lo contenga a 16 y a 12. ¿Qué otro número podría ser? Que lo contenga los Y dos. si los Y multiplico, si si los multiplico, multiplico ¿qué los me da? 8, me da 192. 192. 100, 92. 192. Perfecto. Entonces tengo 192 dividido en 16, obviamente me va a dar 12, el otro, ¿sí? 12 por 1 me va a quedar 12 y acá es menos 12, porque acá tengo menos, ¿sí? Menos 12 y luego voy a tener menos, ¿sí? 192 dividido en 12 me va a quedar 16, siempre queda el otro, por 1, 16, ¿sí? Y ahora sí que me va quedando, esto lo voy a copiar, perdón, lo apreté mal.
¿Y qué me queda? Menos 12, menos 16. Si debo 12, debo 16, debo... ¿Cuánto? ¿Qué me queda arriba? Menos 28. Menos 28. Y eso sería... acá yo ya tengo casi la distancia a la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago ahora es invertir. Me quedaría solamente DI. ¿Sí? DI va a ser igual ahora a 192 sobre 28. Menos 192 sobre 28. Invierto en los dos lados. ¿Qué me queda como resultado de esto? ¿Tienen su calculadora ahí en mano? 192 Menos dividido 6, menos 6,85. 20,85. Bien. Esto me quedaría en centímetros, ¿sí? Y me quedaría negativo, ¿sí? Tiene sentido porque estamos hablando de una lente divergente, ¿sí? Por lo tanto, acá esto me está diciendo que no es una imagen real, sino virtual. O sea que la imagen se forma entre el foco y la lente, ¿de acuerdo? O sea, se forma entre el foco y la lente. Entonces eso es lo que me está indicando el signo, ¿sí? O sea, tiene sentido, siempre en las lentes divergentes tenemos que tener negativo, ¿sí? No sé si le quedó así a ustedes, o lo habían hecho mal, o capaz que yo lo hice mal, no creo que no me confundí en nada. ¿Me van siguiendo hasta acá ahora, chicos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que acá, en este punto de I, me queda menos 6,85 centímetros. Tiene sentido que es negativo por ser divergente. Y un objeto colocado a 6 centímetros de la lente convergente, con una distancia focal, bueno, eso se lo dejo para ustedes. No sé si yo ya les hice estos dos. Tengo los mismos puntos, ¿verdad? Tengo las mismas distancias con la del práctico, porque a veces los cambio. Vamos al punto 3. Dice hallar la posición mediante el diagrama de rayos, calcular la distancia, el tamaño de la imagen. A ver. Y el tamaño de la imagen. Calcular la potencia de la lente. Bueno, acá, hallar la posición mediante el diagrama de rayos, calcular la distancia y el tamaño de la imagen. Acá lo tengo que hacer gráfica y analíticamente, ¿sí? En el punto 3. Tengo que usar ya los dos métodos. Por ejemplo, en el punto, acá cuando me pide calcular la potencia de la lente, tengo que ir a esta ecuación, ¿sí? Que es la de la magnificación, M, ¿sí? Magnificación o aumento, ¿sí? Que es M sobre M es igual, perdón, a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Es importante que este menos corresponda a la ecuación, ¿sí? A la fórmula. O sea, acá de ahí lo tienen que reemplazar ustedes con el signo que obtengan al calcular la distancia a la imagen. Ya sé que les dé negativo, reemplazan negativo acá, con el negativo este va a ser positivo. Eh, y acá viene lo siguiente. Ya saben que cuando calculo la magnificación, tengo que reemplazar de ahí con el signo que obtengan. Eh, si el resultado de M es positivo, nos indica que la imagen es hacia arriba, ¿sí? O sea, del mismo lado del objeto. Por ahí yo hablo de hacia arriba o imagen derecha, quiere decir que está al mismo lado del objeto, ¿sí? Y si M es negativa, sí quiere decir que es invertida. ¿Bien? Tiene sentido porque, fíjense que cuando yo reemplace en la ecuación de magnificación o de potencia, o si bien digo, de aumento de la lente, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de lentes divergentes, voy a reemplazar la distancia de la imagen negativa. Entonces con el menos de la fórmula se va a hacer positivo. Entonces acá el aumento siempre va a ser positivo. Y ya saben que una lente divergente siempre obtiene imágenes, ¿sí? Virtuales y del mismo lado del objeto, ¿sí? Entonces eso quería decirles, a ver cómo lo hice yo al punto 3. A ver,
Gráficamente yo tengo estos acá, cada cuadrito es 1 centímetro, ¿sí? Por ejemplo, tengo el objeto acá situado a un objeto de 5 centímetros. Acá es importante porque yo ya aclaro el tamaño del objeto, ¿bien? El objeto de 5 centímetros, acá tengo 5 cuadritos, ¿sí? 5 cuadritos de altura, situado a 13 centímetros de una lente. Bueno, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y uno más, 13. 13 cuadritos y la distancia focal es de 9 centímetros, ¿sí? Pongo flechitas con sentidos opuestos para indicar que es una lente convergente, ¿sí? Y empiezo con mi diagrama de rayos, ¿sí? Entonces fíjense que el primer rayo, o sea, el rayo 2, que es el que pasa por el centro, no sufre ninguna desviación, lo trazo. Luego tengo el rayo 1, que es en realidad el que sale siempre buscando al foco 2, pero sale del objeto paralelo al eje, pasa la lente y busca el foco 2, ¿sí? Y luego este se proyecta hacia acá. Obviamente voy a tirar las líneas y voy a ver a dónde se intersectan. Y luego el foco, el rayo 3, que pasa por el foco 1, ¿sí? Y luego, una vez que llega a la lente, sale paralelo al eje, ¿sí? O sea, hace la operación contraria del primer rayo. Y una vez que encuentro la intersección de todos, ahí tengo la imagen, ¿sí? Acá tengo una imagen tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11, ¿sí? Me queda a mí 11 centímetros el tamaño de la imagen. Y acá fíjense en que me queda la distancia a la imagen de ahí me queda de 29 centímetros, ¿sí? Vamos a ver qué me queda. Ah, no lo hice analíticamente. Creo que no. Vamos a ver si es así. Ay, perdón. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Voy a copiar. Si no tengo que introducir toda la ecuación, tengo que insertar la ecuación y empezar me es más fácil directamente copiar. Entonces, lo que hago es reemplazar. Tengo 1 sobre la distancia del objeto. Yo acá ya tengo gráficamente más o menos, ya tengo gráficamente más o menos las distancias, ¿sí? Y acá tengo 1 sobre la distancia del objeto, era de 1 sobre 13, ¿sí? Más 1 sobre DI y la distancia focal dijimos que era, ¿cuánto? 9 centímetros. ¿Sí? Esto me queda 9, lo que tengo que hacer es despejar de ahí. ¿Sí? Lo voy a hacer acá abajo. Despejo de ahí. Este 1 sobre 13 que está sumando pasa a otro miembro restando. ¿Y qué común denominador puedo elegir acá? Entre 9 y 3. A ver, si hacemos la multiplicación. 117. 117, ¿sí? Dividido en 9 es de 13, por una 13, esto me va a quedar 13, menos 117 dividido en 13 va a ser 9, lógicamente, por una 9, y me queda 13 menos 9, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, si de 9, debo 9, pago con 13, me quedan 4. 4. Y ahora sí, ¿qué me queda? Invierto en los dos lados, me quedaría directamente TI, ¿sí? DI sobre 117 dividido en 4. ¿Qué me queda? ¿Cuánto me da eso? Me da 29.25. 29,25 centímetros. Bueno, casi. 29,25 centímetros. Bueno, fíjense que esto me da analíticamente. Gráficamente casi le pegamos acá, yo conté
29 cuadritos, ¿sí? Pero bueno, eso lo hacemos gráficamente y analíticamente. ¿Vieron cómo me queda? ¿Hasta ahora alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el aumento, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el aumento. A ver, voy a borrar, no sé por qué se me pone. Voy a copiar la fórmula de el aumento, ¿sí? Acá, voy a usar esta de acá. Y ya saben que vamos a reemplazar para saber, a ver cuál es el tamaño de, del objeto, ¿sí? De la imagen. Entonces lo que hago es reemplazar esta ecuación, ¿sí? Lo que sería la distancia a la imagen. Tengo de ahí, me queda 29,25, ¿sí? Sobre la distancia al objeto, que me queda, la distancia al objeto era 13, ¿verdad? 13. ¿Qué me queda esta división de 29? No sé si lo tengo muy chiquitito acá, lo vamos a hacer más grande. De 29,25 dividido en 13. ¿Qué me quedaría? Menos 2.25. Menos 2,25. Así sería, ¿verdad? Bien, esto es un valor adimensional, ¿sí? No es que esto sea centímetros, ¿sí? Este es un valor adimensional porque acá yo tengo centímetros, acá también tengo centímetros, y los centímetros con los centímetros se simplifican. Este es solo un valor adimensional. Entonces, hay estos menos 2,25. ¿Qué pasaba cuando era negativo acá el aumento que yo tengo en la lente? Esto me dice Ah, que sí. ¿Qué pasaba cuando m era negativo? ¿Alguien? Si m era negativo, quiere decir que la imagen era invertida, ¿sí? O sea, del lado opuesto del objeto. Entonces, acá como tengo m, fíjense, me queda 2,25. ¿Qué tengo que hacer para saber el tamaño de la imagen? Para saber el tamaño de la imagen, perdón, no sé qué puse. Para saber el tamaño de la imagen, lo que tengo que hacer es multiplicar el valor que yo tengo acá de m, ¿sí? Por la altura del objeto. Entonces acá un objeto, este que tenía acá yo, tiene 5 centímetros. ¿Bien? Entonces tengo 5 centímetros directamente por los menos 2, y acá voy a poner entre paréntesis, menos 2,25. ¿Qué me queda? 5 por 2,25. ¿Qué me queda? Esto. me das de menos 11,25. Menos 11,25. ¿Bien? Bien, como está invertida, como está negativa, quiere decir que está del lado opuesto del objeto y tiene un tamaño de 11,25 centímetros. ¿Sí? Esto sí ya es centímetros, porque acá tengo centímetros por este valor adimensional, que es del aumento de la lente, me queda 11 menos 11,25. Esto lo voy a poner con color. Ese es el tamaño de la imagen. Fíjense en que acá gráficamente me quedaba que era menos 11, ¿sí? Fíjense en que acá me daba menos 11. Tengo 11 cuadritos hacia abajo. Más o menos, eso sería la distancia, perdón, el tamaño de la imagen. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo hacer? Sí. Bien, entonces, ¿qué hago con el valor del aumento, la magnificación de la lente? Este valor lo tengo que multiplicar por el tamaño de la imagen, por el tamaño del objeto para obtener el tamaño de la imagen, ¿sí? Y así, fíjense en cómo tengo, y gráficamente me salió parecido, ¿sí? A ver, voy a dejar de
de compartir, así me puedo despedir porque ya nos quedan 2 minutitos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, este módulo es complicado, ¿sí? Tienen que poner a dibujar un poco, ¿sí? Y usar solamente, en este caso, solamente 2 fórmulas, que sería la fórmula de lentes delgadas y la de aumento, nada más, ¿sí? Tener en cuenta, ya saben, los valores negativos, positivos, y cuándo reemplazar. Ya saben, las lentes divergentes, la distancia focal se reemplaza negativa, ¿sí? Y bueno, interpretar esto con los signos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, cualquier duda igual me escriben. Si quieren, yo este documento lo cuelgo en el foro, ¿sí? Lo voy a compartir como Drive, ¿sí? Como link de Drive, porque creo que sobrepasa el tamaño, así que igual lo van a poder ver, ¿sí? Así que bueno, me despido, chicos. Un placer verlos, ¿sí? Gracias, Gracias, profe. Profe, gracias. Cualquier cosa me Buenas escriben y tardes. que tengan un buen fin de semana. Gracias igualmente. Nos vemos, que estén bien.